Libertad democrática. Pues el día de hoy vamos a tratar dos temas importantes que están interrelacionados. El primero es sobre el Plan México, que fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente, que es un programa muy elaborado y bastante ambicioso sobre el desarrollo económico nacional y que es una respuesta del gobierno federal a las circunstancias que se están viviendo en nuestro país, sobre todo en el ámbito económico internacional. Los desafíos que desde Estados Unidos nos están empezando a influenciar desde la llegada del gobierno del presidente Trump, en donde pues se están planteando de alguna manera la desarticulación del tratado comercial que se tiene, el famoso TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. Y estos aspectos son importantes porque el hecho de que se establezcan aranceles a los productos mexicanos, que son impuestos a final de cuentas, pues hará que aumenten de precio y que sean menos comprados y menos vendidos por parte de los Estados Unidos o de Canadá, de parte de México. Entonces esto obviamente que tiene una repercusión en el desarrollo nacional. Más aparte otros desafíos como el tema migratorio, que también representa algo bastante complicado para el país, y el tema de la seguridad pública. Esta parte juega un papel muy importante porque pues en el momento en que Trump empiece a poner aranceles a las exportaciones mexicanas del sector manufacturero, pues va a resentir un impacto importante. Promover polos de desarrollo y de bienestar a partir de vocaciones regionales, algo muy interesante porque desde hace muchos años nos planteábamos que era muy necesario aprovechar las, digamos, vocaciones económicas de cada región. No es lo mismo a qué se dedican los campesinos o la industria, por ejemplo, en el norte que en el sur, porque todo tiene que ver también interrelacionado con el medio ambiente, con la zona, el hábitat, ¿no? O sea, esos aspectos son importantes porque la idea es que cada zona crezca de acuerdo a sus vocaciones económicas, a su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el sur se da mucho el tema de artesanal y es importante que se produzca de mejor manera y con mayores satisfactores, productos artesanales. En el norte pues se produce un poco más industrializado y es importante. Los riesgos que ha tenido también el TEMEC o el Tratado de Libre Comercio a nivel global es que eso también ha evitado que México logre autosuficiencia en muchos sectores, al menos autosuficiencia que permita un desarrollo nacional. En otros ha habido un gran crecimiento, ha habido un gran desarrollo económico, pero al final del camino, si nosotros somos objetivos, y hemos hablado durante años de 70 millones aproximadamente de pobres en México, y que los últimos 35 años del neoliberalismo impulsaron el tratado comercial, impulsaron el libre comercio con otros países, con la justificación de que eso traería un gran desarrollo económico nacional, en el fondo no ha dado el resultado que se buscó originalmente. En el fondo lo único que se han creado son polos de desarrollo económico muy limitados en el país, sobre todo al norte de nuestro país. En el centro y en el sureste ha habido más empobrecimiento. Y el otro aspecto fundamental es que se han creado grandes cúpulas económicas empresariales. De ahí surgen las grandes fortunas que actualmente existen en el país, que son de las 10 primeras fortunas más grandes del mundo. Y no quiero mencionar nombres, pero todos sabemos de quién estoy hablando. Y entre la lista de Forbes, pues hay al menos yo creo que una decena de mexicanos entre los 100 más ricos de todo el planeta. Es decir, sí ha habido un gran impulso al desarrollo nacional económico, pero sobre todo a las fortunas de unos cuantos, y la pobreza ha seguido permeando en todo el país. Entonces,
Pues nos encontramos una vez más en su programa Libertad Democrática, agradeciendo como siempre el favor que nos hace de escucharnos y de vernos. Cada vez somos una familia más grande, cada vez nos apoyan más y agradecemos eso. Nuestro programa es sin fines de lucro. Nosotros no ganamos absolutamente nada al hacerlos, ni tampoco tenemos un interés político específico en algo. Simplemente tratamos de hacer un análisis desde el punto de vista científico, técnico, para ser lo más objetivos posibles. Y en ese sentido, discutir todos los temas políticos, económicos, sociales, jurídicos que se viven en el país y en el mundo, porque como parte de este planeta, pues México también tiene una influencia en el mundo y el mundo también tiene una influencia en nuestro país. Estamos con ustedes, sus amigos Cuauhtémoc Velasco y Juan José Cano. Muchas gracias, y como iniciamos siempre este programa, al triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable y por el progreso del género humano, iniciamos. Pues el día de hoy vamos a tratar dos temas importantes que están interrelacionados. El primero es sobre el Plan México, que fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente, que es un programa muy elaborado y bastante ambicioso sobre el desarrollo económico nacional y que es una respuesta del gobierno federal a las circunstancias que se están viviendo en nuestro país, sobre todo en el ámbito económico internacional. Los desafíos que desde Estados Unidos nos están empezando a influenciar desde la llegada del gobierno del presidente Trump, en donde pues se están planteando de alguna manera la desarticulación del tratado comercial que se tiene, el famoso TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. Y estos aspectos son importantes porque el hecho de que se establezcan aranceles a los productos mexicanos, que son impuestos a final de cuentas, pues hará que aumenten de precio y que sean menos comprados y menos vendidos por parte de los Estados Unidos o de Canadá, de parte de México. Entonces esto obviamente que tiene una repercusión en el desarrollo nacional. Más aparte otros desafíos como el tema migratorio, que también representa algo bastante complicado para el país, y el tema de la seguridad pública. Todos estos temas tienen que ver con el desarrollo económico, y ese desarrollo económico con la temática que vamos a discutir, el Plan México y las repercusiones del gobierno norteamericano sobre las acciones que ya se han estado dando con sus famosos órdenes ejecutivas que se han hecho ahora muy famosas en el mundo, porque además de todo el presidente Trump es un especialista en digamos que en las redes sociales y en los medios de comunicación, y es espectacular cuando se ve que está firmando y dan un pequeño resumen de qué se trata, y todo el mundo está atento a ello como si fuera un reality show. Pues al final del camino eso es lo que tenemos también que analizar, cuáles van a ser las consecuencias de esas órdenes ejecutivas. Para iniciar y hacer un pequeño resumen de la primera parte de ese Plan México, pues el licenciado Velasco va a plantear algunas cosas. Adelante, Cuauhtémoc. La verdad es que es muy satisfactorio tener esta oportunidad de poder dar un punto de vista, una opinión sobre temas que son relevantes para la vida nacional. Además, este programa pues trata de darle a los planteamientos que hacemos una visión distinta, novedosa, que no necesariamente aparece en los medios de comunicación o en las redes, sino que se nutre de una información y de un interés por presentar una visión, un planteamiento que realmente ayude a entender acciones específicas que son importantes para México. En el caso particular, no solamente estamos considerando lo que tiene que ver
con todas estas advertencias y órdenes ejecutivas que ha firmado Donald Trump, sino además pues cómo hay una vinculación con situaciones internas del país que tienen un gran peso, como es el hecho de que el régimen anterior en 2024 pues, provocó que hubiera un déficit de las finanzas públicas del 5,9%, y eso ha significado un peso muy importante en la vida económica del país. Entonces, al momento de abordar el Plan México, pues vamos a hacer varias consideraciones que nos parecen importantes. En primer lugar, señalar que es bienvenido el Plan México. Qué bueno que el gobierno mexicano tomó esta iniciativa y está haciendo un planteamiento que es muy importante y que queremos subrayar que es una apuesta a una vinculación entre el sector público y el sector privado. Algo que es fundamental, porque evidentemente que el sector público pues no tiene en este momento la situación, la solvencia económica que le permita hacerle frente a todos los desafíos económicos del país. Entonces, que haya una vinculación entre el sector público y el sector privado, pues ayuda significativamente a atender esta problemática económica. Este plan también acepta la inversión extranjera, cosa que es de celebrarse, porque bueno, pues ha habido muchos resquemores, particularmente del gobierno anterior en cuanto a las bondades de la inversión extranjera, y más bien pues se apostó a fortalecer a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, o sea, las empresas públicas. Qué bueno que ahora se considere que vale la pena aprovechar las ventajas de la inversión extranjera. Y también el Plan México favorece el desarrollo tecnológico, algo que es fundamental, porque si algo caracteriza a nuestra época contemporánea, pues es precisamente la innovación y todas las invenciones que se han adoptado, pues que están revolucionando la vida del mundo y en particular pues de todos nuestros países. Sin embargo, sí es importante que nosotros puntualicemos algunas cosas que tienen que ver con este Plan México y que son significativas. Por ejemplo, no se advierte una participación privada homogénea que responda a una directriz gubernamental común. La presencia de un bloque, el de Ricardo Salinas, digamos que de alguna manera plantea, pues si no una fractura, una dicotomía que no fortalece esta acción tan importante que desarrolla el gobierno mexicano. También quisiéramos destacar que se toma en cuenta a las pymes, a las pequeñas empresas, pero no se le da la importancia que merecen. Recientemente un periódico que tiene una circulación nacional sacó un artículo donde muestra cuál es el comportamiento, el crecimiento de las micros y de las pequeñas empresas, y pone en evidencia cómo han crecido en forma significativa. En unos años se han pasado de 4 millones y ahora andan en los 5,5 millones. También quisiéramos destacar que la economía social en este Plan México no ocupa un lugar prioritario, no ocupa un lugar destacado, y es muy importante que sí lo haga. Y finalmente no se prevé cómo fortalecer a la manufactura nacional frente a la embestida arancelaria de Trump. Esta parte juega un papel muy importante, porque pues en el momento en que Trump empiece
a poner aranceles a las exportaciones mexicanas del sector manufacturero, pues va a resentir un impacto importante. Y es fundamental que todas estas consideraciones se tomen en cuenta para enriquecer un planteamiento que es tan útil como es el Plan México. Claro. Aquí es importante destacar que, de acuerdo a lo que ha informado el gobierno federal y la presidenta Claudia, el Plan México es un plan de largo plazo para el desarrollo regional. Uno de sus principales objetivos es promover la relocalización de empresas. El nearshoring, como se le denominaba, ¿no? Y que de alguna manera va cuestionando, por cierto, Donald Trump, porque lo que no quiere Trump es que vengan empresas chinas, por ejemplo, y que utilicen a México de trampolín para... Ni tampoco norteamericanas que vengan aquí a México. Exactamente. No está de acuerdo con inversiones como la de Tesla, por ejemplo. Por ejemplo, e incluso pues ese proyecto de Tesla fue frenado, que ya supuestamente se iban a instalar en Nuevo León, y al final del camino, pues al parecer eso ya no va a ser. El planteamiento es elevar contenido nacional y regional por la sustitución de importaciones, que vamos a explicar, muy interesante. Relanzar por ello el programa Hecho en México, es decir, que los productos que consumimos del día a día en todos los ámbitos pues sean primeramente o primordialmente hechos en nuestro país. La creación de empleos bien remunerados en sectores de manufactura y de servicios. Incrementar proveeduría local de más valor. La proveeduría local es muy importante porque está muy relacionada con las compras de gobierno, o sea, lo que el gobierno compra en diferentes productos y servicios, pues que sea privilegiado principalmente el sector nacional, y esto genera un gran desarrollo porque el gobierno compra masivamente, ¿no? O sea, hojas, por ejemplo, ¿no? Paquetes de hojas. No, pues digo, así es, y otros productos, ¿no? O sea, chips para los equipos tecnológicos que tienen en Pemex, en CFE, en fin, o sea, son muchas cosas que de alguna manera lo que pretenden es que México produzca para sustituir las importaciones de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Promover polos de desarrollo y de bienestar a partir de vocaciones regionales, algo muy interesante porque desde hace muchos años nos planteábamos que era muy necesario aprovechar las, digamos, vocaciones económicas de cada región. No es lo mismo a qué se dedican los campesinos o la industria, por ejemplo, en el norte que en el sur, porque todo tiene que ver también interrelacionado con el medio ambiente, con la zona, el hábitat, ¿no? O sea, esos aspectos son importantes porque la idea es que cada zona crezca de acuerdo a sus vocaciones económicas, a su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el sur se da mucho el tema de artesanal, y es importante que se produzca de mejor manera y con mayores satisfactores, productos artesanales. En el norte pues se produce un poco más industrializado y es importante que también tenga una vocación el desarrollo económico. Se habla de fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, algo fundamental porque un país sin desarrollo tecnológico pues no tiene forma de avanzar en sustituir tecnologías extranjeras para no tener que depender de ellas. Y eso es fundamental para la nación. El impulso a la integración del continente, sobre todo con América Latina. La idea de ellos es promover a México dentro del top de las 10 economías mundiales, elevar por lo mismo la proporción de la inversión en el Producto Interno Bruto, es decir, que tenga un mayor desarrollo partiendo de lo que hay ahorita, arriba del 25%, y avanzar hasta el 28% en 2030. Se habla de la creación de 1.5 millones de empleos bien pagados, adicionales en la manufactura especializada y en sectores estratégicos. Se habla de un 50% de la proveeduría, es decir, que el Estado consuma y pague el 50% de sus necesidades en productos y servicios, pero que se privilegie a la industria nacional. Se habla de crecer un 15% de contenido nacional en cadenas globales de valor, tanto en el sector automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores, farmacéutico, químico, entre otros aspectos, el energético.
Y se habla también del 50% de compras públicas, que tiene mucho que ver con el tema de la proveeduría para beneficiar a la industria nacional. Y en el sector salud se habla de que las vacunas se produzcan en nuestro país. Se habla también de un 2.6 a un año en el que se reduzca el tiempo total para concretar una inversión, es decir, que las empresas que vengan a invertir en un año tengan todos los trámites realizados y no 2 años y medio como es el promedio que se tiene actualmente, y para ello pues están invirtiendo en tecnología digital. Se habla de la contratación de 150,000 profesionistas y técnicos al año, que es importantísimo porque esto pues va a generar también una necesidad de desarrollo educativo fundamental y le dará mucha oportunidad a los jóvenes para poder alcanzar niveles de desarrollo mejores. Se habla de la sostenibilidad ambiental empresarial, promover inversiones con prácticas de reuso de agua, de inversión de energía limpia con respaldo, de sistema de manejo de residuos sólidos. Se habla del apoyo del 30% de las pequeñas y medianas empresas para que tengan acceso a financiamiento de banca privada o de banca de Estado. Y se habla de que también México detone nuevamente el desarrollo turístico para ser uno de los 5 países más visitados en todo el mundo, y con ello pues disminuir la pobreza y alcanzar mejores niveles de desarrollo. El programa es muy ambicioso y es un programa interesante, muy propositivo, que es como una respuesta a lo que está sucediendo a nivel internacional y sobre todo a lo que se está planteando en Estados Unidos con el tema del TEMEC. Pero a ver, vamos a ver esto. ¿Hasta dónde todos estos planteamientos de la presidenta y del gobierno federal se pueden dar o no se pueden dar, o está muy difícil que se den? En lo personal creo que el planteamiento que está haciendo el gobierno federal es muy positivo. Es una muy buena señal que está dando el gobierno mexicano en términos de desarrollo económico, porque lo principal que México ha necesitado los últimos años es fortalecer su economía interna. Lo dijimos en un programa anterior, el TEMEC fue un gran instrumento de desarrollo económico nacional, pero también tuvo sus asegúnes. Como lo comentamos la vez pasada, los asegúnes eran en el sentido de que el planteamiento del TEMEC entre Canadá, Estados Unidos y México era, bueno, pues, o sea, hasta dónde yo te voy a vender y hasta dónde tú me vas a vender. Y hasta dónde esas cadenas de producción van a frenarse en algunos ámbitos para que se le dé pauta y de alguna manera privilegio al otro país. Lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Si México, por ejemplo, dejó de producir gasolina para tener autosuficiencia energética, pues es porque parte de este gran planteamiento del Tratado de Libre Comercio, pues fue que México le vendería a Estados Unidos petróleo crudo y los Estados Unidos nos revenderían gasolinas y productos refinados. Y así en otros ámbitos, ¿no? En las autopartes, incluso en los temas de agricultura, ¿no? Por eso también México dejó de ser autosuficiente en la producción de maíz, porque Estados Unidos también es un gran productor de maíz, y sobre todo porque la industria norteamericana empezó a impulsar aquellos procesos digamos, de tecnologías de modificación genética, que es lo que se le llama transgénico, en donde pues para mejorar la eficiencia en la producción, por ejemplo, del maíz, pues se modifica genéticamente para que se pueda producir, se pueda sembrar, se pueda crecer en zonas donde a lo mejor hubiera sido imposible, o para que supuestamente estas semillas o estos frutos pues tengan una mayor resistencia a la necesidad de estar poniendo conservadores, o para que tengan incluso aparentemente una mejor calidad nutricional. Que estos aspectos de lo transgénico pues ha tenido también otras consecuencias, como son el desarrollo de enfermedades en las personas
El cáncer, por ejemplo, ha crecido mucho en el país y en muchas partes del mundo por el consumo de productos que han sido modificados genéticamente. Estos son riesgos que se han planteado de manera real. Acaba simplemente Estados Unidos de prohibir el uso de un colorante, el número 3, que es rojo, que se utiliza en la industria, sobre todo alimenticia, con el que se coloran dulces y otras cosas, y México la sigue utilizando. En fin, los riesgos que ha tenido también el TEMEC, o el Tratado de Libre Comercio a nivel global, es que eso también ha evitado que México logre autosuficiencia en muchos sectores, al menos autosuficiencia que permita un desarrollo nacional. En otros ha habido un gran crecimiento, ha habido un gran desarrollo económico, pero al final del camino, si nosotros somos objetivos, y hemos hablado durante años de 70 millones aproximadamente de pobres en México, y que los últimos 35 años del neoliberalismo impulsaron el tratado comercial, impulsaron el libre comercio con otros países, con la justificación de que eso traería un gran desarrollo económico nacional, en el fondo no ha dado el resultado que se buscó originalmente. En el fondo lo único que se han creado son polos de desarrollo económico muy limitados en el país, sobre todo al norte de nuestro país. En el centro y en el sureste ha habido más empobrecimiento. Y el otro aspecto fundamental es que se han creado grandes cúpulas económicas empresariales. De ahí surgen las grandes fortunas que actualmente existen en el país, que son de las 10 primeras fortunas más grandes del mundo, y no quiero mencionar nombres, pero todos sabemos de quién estoy hablando. Y entre la lista de Forbes, pues hay al menos, yo creo que una decena de mexicanos entre los 100 más ricos de todo el planeta. Es decir, sí ha habido un gran impulso al desarrollo nacional económico, pero sobre todo a las fortunas de unos cuantos, y la pobreza ha seguido permeando en todo el país. Entonces, ¿con esto a qué voy? Que el desarrollo de la industria es lo que se ha limitado. Se ha privilegiado la inversión extranjera, se abusó, y es muy importante señalarlo, se abusó de las importaciones, se ha abusado también del nearshoring para que las empresas de otros países vengan aquí aparentemente a dar mucho empleo para vender y exportar en otros países, aprovechando el Tratado de Libre Comercio, y de esa manera brincar aranceles que tendrían. Por ejemplo, China siempre ha tenido restricciones en Estados Unidos, y muchas, y es parte de lo que Trump alega, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace China? Pues se viene y se centra en la economía mexicana para decir que entonces ahora sus productos son mexicanos, y con eso vender a Estados Unidos sin impuestos. Pero en realidad estamos hablando de industrias chinas, tecnologías chinas, desarrollo chino, sí dan empleo, pero la limitación de ese empleo a la larga ha sido comparativamente muy inferior a lo que realmente ha requerido México para crear empleos suficientes para los mexicanos. ¿A qué voy? Que este Plan México, creo yo, trata la idea de detonar un desarrollo partiendo de privilegiar la industria nacional, el desarrollo de empresas mexicanas, productoras mexicanas, creadoras de servicios mexicanos, y eso sí puede alcanzar, de empujarse debidamente, sí puede alcanzar lograr abatir el desempleo y la pobreza nacional. Termino la idea. En ese sentido, es una gran ventaja lo que está planteando este proyecto. Es muy importante señalarlo porque el TEMEC también ha tenido grandes riesgos en el desarrollo nacional. De la O, en su planteamiento, cuando expresó por qué razones tenía que cambiar la visión económica nacional, señaló con mucha claridad en el día que presentaron el plan cómo a nivel nacional crecieron más las importaciones que las exportaciones. Y eso produjo entonces
un desequilibrio económico, es decir, creció más lo que le compramos al extranjero que lo que nosotros le vendemos. ¿Por qué? Pues porque nosotros empezamos a dejar de producir y empezar a comprar del extranjero. Y al dejar de producir, pues entonces eso significa que hay menos empresas, menos industrias y menos empleo en México. Es fundamental esto. Entonces, el equilibrar esto es importante y eso solamente se podía lograr o se puede lograr sustituyendo importaciones. Es decir, sustituyendo lo que yo le compro a estos países, mejor lo produzco yo. Eso es lo que se pretende en esto. Y que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, sí sea un tratado entre estos tres países. ¿A qué van? A que realmente si este vaso está producido en México, hecho en México por manos mexicanas, pues yo te lo vendo a Estados Unidos sin impuestos. Pero efectivamente este es un vaso hecho en México. No un vaso que en realidad vino una empresa china, que aquí lo produce, y que digo yo que es mexicano y lo vendo a Estados Unidos, pero en realidad es una producción en el fondo china. ¿Por qué? Porque es de una empresa china. ¿Me entiendes? Lo que se está tratando de cambiar es ese enfoque. A ver, hicimos un tratado entre tres países para que el desarrollo sea entre tres países y para que las importaciones y las exportaciones tengan un equilibrio y que beneficie a los tres países. Y no que solamente se esté, digamos, simulando el hecho de que en México se produce cuando no se produce en México. Ahora sí, te escucho. Bueno, un comentario rápido sobre esto último que acabas de señalar. Y luego quisiera yo hacer una consideración importante de otro punto que anteriormente señalaste, que tiene que ver con las condiciones, con la metodología, con la estrategia que se sigue para realmente alcanzar los propósitos que se plantean, ¿sí? Pero antes de pasar a ese comentario, quisiera señalar que en el caso de las importaciones y exportaciones hay reductos regionales en las cuales sí salimos muy favorecidos. Por ejemplo, México exporta más de lo que importa de Estados Unidos. Sin embargo, los países orientales, lo que es el caso de China, de Corea y otros más, las importaciones que hacemos son muy superiores a las exportaciones que les hacemos. Y es una de las cosas que ha señalado el secretario de Hacienda. O sea, simplemente quiero decir que este comportamiento hay que considerarlo regionalmente. Ahora, el otro punto que me parece fundamental es lo que tiene que ver con la viabilidad, con la estrategia que se ponga en marcha para realmente alcanzar los propósitos del Plan México. Por ejemplo, se toca el tema de las pymes, de las pequeñas empresas, y se dice que se pretende que se consoliden y que haya una mejoría en un 30% de ellas. Quiero señalar lo que anteriormente decía, de que un periódico sacó una información del INEGI donde hay 6.5 millones de pequeñas empresas, entre micros, pequeñas y medianas empresas. O sea, impulsar la pequeña empresa debería ser una tarea prioritaria, pero no es fácil llevarla a cabo. Si nosotros consideramos esta cifra de 6.5 millones de pequeñas empresas, eso significaría que tendríamos que impulsar pues alrededor de 2 millones de empresas, generarles condiciones para que realmente crezcan, para que se consoliden y para que puedan dar empleo a una mayor cantidad de mexicanos. Sí. Y algo que también tenemos que considerar es que ahora con la expulsión de migrantes que va a hacer Trump o que ya comenzó Trump de Estados Unidos hacia México y otros países,
Pues ahí, si nosotros revisamos las cifras, también va a haber una gran cantidad de migrantes que expulse el gobierno norteamericano hacia México. Y eso va a aumentar en forma significativa el número de personas que van a venir en una situación sin medios de vida, Sí, y que va a ser muy importante apoyarlos, sí, ¿sí? por supuesto, sí. Para que ellos puedan tener un medio de vida que sea productivo. Y sería muy importante entonces vincular la parte que tiene que ver con las pymes, con esta exportación, con este éxodo que va a promover Estados Unidos de mexicanos a nuestro país, y consecuentemente diseñar acciones que realmente favorezcan el crecimiento de la pequeña empresa. Es una tarea muy significativa. No hay una política pública que favorezca a las microempresas, y lo digo porque es un tema en el cual hemos venido trabajando un grupo de compañeros que hemos subrayado la importancia y la necesidad de que México, bueno, a un sector que es tan significativo en nuestro país, a un sector productivo que es tan significativo, pues realmente se le apuntale, se le promueva, se le generen condiciones para su desenvolvimiento. Es decir, anteriormente, hace algunos años, había fondos de apoyo para la pequeña empresa. Esos fondos desaparecieron y no se han vuelto a constituir. Entonces, son una de las acciones que pudieran llevarse a cabo. Pero junto con eso hay muchas otras cosas que se pueden llevar a cabo. Una parte fundamental tiene que ver con el financiamiento a la pequeña empresa, porque los fondos de que disponen, los financiamientos de que disponen, son realmente precarios, y sería muy importante darles condiciones para que puedan tener los créditos que requieren para su desenvolvimiento. Y como eso, Sí, hay una serie de cosas. se habla del 30% de las pymes con posibilidades de financiamiento, que obviamente son acuerdos que el gobierno tiene que hacer con la banca privada y también un impulso de la banca de Estado, de la banca del gobierno. Fíjate, el secretario de Hacienda explica en el marco de este plan que China incrementa su participación en el comercio mundial entre 2000 y 2023 de 3.2 billones de dólares, con lo que su participación en las exportaciones aumentó 11.8 puntos porcentuales. Mismo periodo en el cual la región de Norteamérica, o sea, Canadá, México y Estados Unidos, perdió una importante participación en dichas exportaciones que representó 21.8 billones de dólares. Precisó que China ha acaparado el 25% del crecimiento mundial, a un ritmo que en 20 años abarcaría el 32% del total de la economía mundial, mientras que el de Norteamérica, o sea, Estados Unidos, México y Canadá, solamente sería del 23%. Subraya también que el déficit de nuestro país con China, es decir, lo que vendemos y compramos, pasó de 76 mil millones de dólares en 2018 a 105 mil millones No, digo, en realmente 2023. es inadmisible eso. También puntualizó que si se reemplaza el 10% de las exportaciones de China a Norteamérica, o sea, si le quitamos 10% a sus ventas de China a Norteamérica, con productos de aquí de la región, en el caso de México, el Producto Interno Bruto de México crecería 1.2%, el de Estados Unidos 0.8% y el de Canadá 0.2%. Esto es importante destacar porque el hecho de que la economía mundial se ha basado en desarrollo chino, 100%, eso ha provocado que China pues ha crecido y sea la potencia económica que ahorita es, de alguna manera quizá ya hasta perfilándose para ser la más importante del mundo.
Eso es lo que Trump, pues, obviamente está exigiendo en Estados Unidos, pues que no sea, ¿no? O sea, es lo que también Canadá ha planteado en términos de modificar los planteamientos que se dan en la reforma del TEMEC. Y es lo que también México está empezando a observar, que sí ha habido realmente un perjuicio. Ahora, todo esto, para hacerlo un poco más claro a nuestros escuchantes y videntes, creo que podemos decir con mucha claridad que esto representa empleos. O sea, lo que ha pasado en la economía mexicana en relación con la economía china, por hablar de México nada más, pues son falta de empleos. O sea, los empleos no han crecido en México precisamente por eso, porque México ha dejado de producir o ha dejado el Estado de incentivar el desarrollo económico. Y hemos sido muy generosos con en las China. regiones, así es. Entonces, es obvio que México no puede seguir por ese camino, porque no podemos depender nosotros de una economía asiática estando con la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Y a eso le aumentamos otros aspectos que son muy importantes. ¿Cuáles? El hecho de que nuestro país también empieza a tener grandes problemas de desarrollo regional por la falta de incentivar polos de desarrollo económico, que es precisamente lo que pretende este plan. Le sumamos a todo esto pues el empoderamiento del crimen organizado, que curiosamente vende a Estados Unidos un producto que tiene una manufactura realmente china, que es el fentanilo. En México no se produce fentanilo, lo que se articula es aquí una especie como de armado del fentanilo, de maquila, para poder hacer los productos que se venden en Estados Unidos con fentanilo. Pero realmente los precursores del fentanilo son chinos. Entonces, otra piedrita más en el arroz, ¿no? Y a esto le aumentamos, por ejemplo, el hecho de que el tema de la migración, pues es precisamente su factor fundamental, es la falta de desarrollo económico regional, hablando no solo de México ya, sino también de América Latina. Sin los países de América Latina, de Centro y Sudamérica, hubiera un desarrollo económico suficiente, pues la gente no estaría buscando mudarse hacia Estados Unidos de manera ilegal. Entonces, todo eso tiene que ver con la pobreza, la generación de la pobreza que se ha dado bajo el marco de una visión neoliberal basada en el libre comercio que solo ha beneficiado a algunos grupúsculos. No digo que no ha generado también desarrollo económico, sí, también ha generado desarrollo y también ha habido creación de empleos, pero esa creación de empleos no ha sido al nivel en el que se ha necesitado, porque la población ha crecido más que el nivel de los empleos. Y para desactivar esta falta de desarrollo, pues es necesario fortalecer el regionalismo a nivel de América Latina y a nivel de nuestro propio país en el desarrollo de la producción. Un país es tan fuerte y tan poderoso como lo es su producción. Si México no produce y no crea, pues no va a tener desarrollo. Pero el punto de partida es el conocimiento, ¿eh? Lo que hizo China fue fomentar el conocimiento. Así es. Esa es otra de las partes que trae este plan, que es interesante. El fomento de las carreras técnicas y científicas. Y de la investigación. Entonces creo yo que la innovación y la tecnología forman parte de un sector importante de estrategia para poder empujar un gran desarrollo. Ahora, ¿cuáles son las debilidades que yo observo en el Plan México? También tiene sus debilidades. Las debilidades que yo estoy observando en el Plan México son, primero, sí se plantea inversión, el 30% para las pequeñas y medianas empresas, pero no se establece un mecanismo de desarrollo de estas. Por ejemplo, todo el sistema que existía anteriormente para la creación y el incubamiento de empresas,
que tampoco funcionó suficientemente en la época neoliberal, pero que podía haberse matizado y planteado de mejor manera, no está contemplado. Es importante porque no es fácil que, por ejemplo, tú y yo decidamos poner una empresa, ¿no? O sea, si no tenemos nosotros una formación suficientemente técnica para crear un negocio, y si no contamos con las herramientas tecnológicas de innovación y de mercadotecnia para poderla emplear, no vamos a triunfar. Y para que un programa de estos sea suficientemente fuerte, es importante el desarrollo de incubamiento de empresas, partiendo de la necesidad de que estas empresas, microempresas o empresas familiares, pueden ser también un gran detonante para el desarrollo nacional. Ejemplo, la manera de fomentar el empleo no es solamente la inversión de grandes empresas para que den empleo, sino también se puede fomentar el autoempleo. Y el autoempleo es el fortalecimiento de micros y empresas familiares que permitan emplear a 2, 3, 4, 5 integrantes de una familia y con un desarrollo económico suficiente. Y para esto es importante establecer nuevamente una nueva estrategia de innovación y de desarrollo, de incubamiento de empresas. Es fundamental. El otro aspecto que yo veo que no está tomado en cuenta en el Plan México es el de la empresa social. No hay un apartado que intente fomentar e impulsar el desarrollo de cooperativas, exactamente. El desarrollo de cooperativas, el desarrollo de comunas, que permitan también participar en el gran desarrollo y la generación de empleo y de desarrollo económico. Las cooperativas son un instrumento económico que permite, digamos, la distribución de la riqueza de un centro productivo de manera más equitativa y además del incremento de, digamos, de lo que se le denomina un valor social y un valor de comercio importante. Las cooperativas en el mundo y en México deben de ser fortalecidas e impulsadas como parte de este gran desarrollo, porque también forman parte de la economía nacional. Tenemos grandes ejemplos como por ejemplo, voy a hacerle el comercial, no me lo pagan, pero es importante destacar por ejemplo a la Boeing Pascual, que es una empresa mexicana cooperativa con un gran desarrollo nacional, pero como esa pueden crearse muchas más, claro, de servicios y de producción. Y estos también generan empleo y generan desarrollo nacional. No hay un planteamiento en esos términos. Y es muy importante destacarlo porque se supone que nuestro sistema económico y político actual pues es de izquierda, ¿no? Entonces, creo yo que el desarrollo del cooperativismo es parte de ese fortalecimiento de la economía social. Otro aspecto que creo que yo no está muy destacado en el plan y es el tratamiento que se va a dar también para frenar un poco digamos que los altos costos del crédito en México. La banca en México realmente es una banca cuyo interés es solamente generar ganancias para los banqueros, no tanto generar desarrollo nacional. Los intereses son muy altos, las exigencias para la adquisición de un crédito también son muy altas. Se habla que el 30% se va a fomentar crédito para las pymes, pero no creo que estén sentadas las bases para poder controlar y regular a la banca de una manera más asertiva, porque se ha permitido la usura en el crédito nacional y se ha permitido de una manera, a mi juicio, desmedida. Y no se está tocando un aspecto que a lo mejor sensiblemente va a mover los hilos de la gran familia económica mundial, ¿no? Porque estoy tocando una parte sensible del desarrollo del capitalismo, donde están el sector más poderoso, el financiero a nivel mundial, pero creo que sí es importante que al menos se establezca una regulación más
con mayor humanismo para el tema del sistema de créditos en México. Y en ese sentido creo yo que debe de fomentarse más el desarrollo de la banca de primer piso, de segundo piso, pero estatal. ¿Sí? Y además utilizar otros mecanismos. Recordemos el papel que tenía el Banco de México anteriormente. Claro. Y que el modelo neoliberal cambió. Por supuesto, ¿sí? por supuesto. Porque el Banco de México obligaba a la banca a que diera financiamiento. Claro. Una parte importante de financiamiento para el desarrollo de las empresas productivas. Y eso obviamente que era una política muy saludable y que contribuía al desenvolvimiento económico de México. Digo, si se quiere hacer algo de fondo, pues ahí está claro. una medida que podría retomarse para impulsar el crecimiento de las empresas. Digo, yo insisto en lo de la pequeña empresa porque es el segmento que nosotros hemos venido trabajando y que vemos que está totalmente desamparado. Sí, es importante, ¿no? El otro aspecto es que, bueno, dentro del proceso del gran desarrollo nacional, no debe de dejar de observarse que el campo también está abandonado. Es decir, no veo tampoco dentro del planteamiento que se dio en el Plan México cómo se va a fortalecer el campo para poder formar parte de este gran desarrollo de proveedurías y de gran desarrollo de producción nacional. ¿A qué voy con esto? Bueno, pues se tiene que tocar forzosamente la nueva reestructura del ejido y de las comunas. ¿Por qué? Pues porque es fundamental, como en el caso del cooperativismo, fortalecer al ejido y fortalecer sus capacidades productivas y de las comunas también. También estas son generadoras de un gran desarrollo, sobre todo en el ambiente agrícola y ganadero. Entonces, es fundamental que no solamente el Plan México vaya de la mano de la iniciativa privada. Sí es importante que se tome en cuenta la iniciativa privada, pero aquí es fundamental que un gran desarrollo económico también venga de la mano del sector social, y entre ellos no solo el cooperativismo, sino también el ejido y la comuna. Eso implica una política, la necesidad de una política agrícola como la que existió en México durante muchos años. Y es importantísimo. Y que en los últimos años se abandonó. ¿sí? Y curiosamente, fíjate, ese abandono del campo le dio también pauta al crimen organizado a crecer. ¿Por qué? Porque fíjate qué curioso, ¿no? O sea, muchos productores de algunos estados, por no estigmatizar, todos sabemos cuáles son esos estados, en vez de producir limón, naranja, productos agrícolas, empezaron a producir pues, productos relacionados con los narcóticos. Así ¿no? es. Marihuana, en fin, amapola, ¿no? Entonces, que pues eran más rentables. O lo peor, rentarle al narco las tierras para que ellos hagan esa producción, exactamente. Así es. ¿no? ¿Qué pasa con el aguacate o con la fresa michoacana, por ejemplo, ¿no? El narco se ha apoderado incluso hasta del comercio del aguacate y de la fresa. Así es. Y eso pues ha sido un gran daño para el desarrollo nacional. Así es. Bueno, entonces es fundamental que esto se tome en cuenta porque el gran desarrollo nacional tiene que partir de premisas objetivas. Y esas premisas objetivas son también reconocer en donde las cosas no han estado funcionando y no funcionan lo suficientemente bien para que también México tome cartas en el asunto. No solamente que el Plan México sea una carta aporte para que la iniciativa privada haga lo que quiera. Ahora, aquí quiero hacer un apuntalamiento muy interesante, ¿no? Con la llegada de Trump al gobierno norteamericano, curiosamente un día antes de su llegada, pues se hicieron dos celebraciones importantes. La primera, que no era realmente una celebración de Donald Trump, sino una celebración en favor de Trump, que es la fiesta que se hizo de la Hispanidad. En esa fiesta de la Hispanidad
el día 19 de enero. Estuvieron presentes en esa reunión Carlos Slim y su familia, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, otros empresarios mexicanos y mexico-norteamericanos, algunos miembros de lo que ahora es el gabinete del gobierno de Trump, sobre todo aquellos de origen latino. Estuvo incluso el ex embajador Landau de Estados Unidos en México. Pero esa fiesta la organizó Grupo Salinas, es decir, Ricardo Salinas Pliego. Y el actor que ahorita no recuerdo su nombre, es importante, Verástegui, que es opositor al régimen actual. Grupos de ultraderecha, hay que decirlo con sus palabras. Pero lo curioso es que en ese festejo estuvieron representantes del actual gobierno mexicano, como es la señora Altagracia y el embajador de México en Estados Unidos. Y no sé qué otros funcionarios más haya habido, eso sí, solamente hablo de lo que vi que sí es. El otro festejo fue realmente el de Trump. Ese sí fue el festejo de él, en donde estuvo la plana mayor de la economía mundial norteamericana, en donde estuvo Elon Musk, en donde estuvo Jeff Bezos, en donde estuvo Zuckerberg, en donde estuvieron sobre todo los grandes empresarios del sistema tecnológico mundial, ¿no?, de Estados Unidos, y en donde estuvo la familia de Trump y su gabinete y expresidentes de Estados Unidos invitados. Es decir, siento yo que hasta hubo como que una fiesta para los de primera, como una fiesta para los de segunda. Digo, no quiero menospreciarlo, pero creo que parece ser que así fue, porque de acá, de este lado, estuvieron los mexicanos y los latinos, y de este lado estuvieron los muy allegados. Los big shots. Exactamente, ¿no? Entonces, y eso creo que se demuestra muy claro en el actual debate que hay entre Elon Musk y Carlos Slim, ¿no? O sea, Elon Musk ya tuiteó por ahí, que ya no se llama Twitter, ¿no?, en su plataforma de X, un mensaje que establece una premisa pues bastante osada, ¿no?, en términos de que Slim tiene nexos con el crimen organizado, que es algo que pues, primero pues, tendrían que demostrar, ¿no?, de manera muy clara. Inclusive salió acá. Y bueno, esto se ve que es muy claro que es una lucha también dentro del capitalismo mundial, una lucha entre poderes económicos, ¿no? Pero en donde realmente quiere haber una prevalecencia del poder de los empresarios realmente anexados hacia el sistema imperialista norteamericano. Y hablo de este concepto porque pues es un imperialismo del desarrollo económico que pretende impulsar, o que ha pretendido impulsar y que ha impulsado siempre Estados Unidos en el mundo, como aparentemente punta de lanza en el desarrollo mundial. Entonces, esto es importante señalarlo porque, bueno, a mí me causó mucha curiosidad el que una persona que ahorita tiene un papel predominante en el planteamiento del Plan México, que es la empresaria Altagracia, que está muy cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues también haya estado en un evento organizado por los enemigos más importantes de la 4T, ¿no? Porque lo organizó Salinas, Ricardo Salinas y el actor, Verástegui, que quiere ser presidente, por cierto, de México, y que es ultraderechista, ¿no?, que apoya las políticas de Bukele, las de Milei, que adora a Donald Trump, porque dice que es lo máximo. Que es lo máximo y que México y Estados Unidos somos países hermanos, ¿no? Bueno, somos países socios. Veo muy complicado que se pueda plantear una hermandad entre Estados Unidos y México así como tal. Lo veo muy complicado porque somos de origen cultural muy distinto. Somos socios y creo que podemos ser buenos y grandes vecinos. Pero así como que hermanos, pues no creo que sea esa la posibilidad tan grande. Sin embargo, bueno, este grupo a mí me causó mucha gracia y mucha curiosidad porque creo yo que eso también manda un mensaje malo. Claro. Y te voy a decir cuál. Se ha hablado de que hay evasores fiscales. Ese es otro planteamiento que no se maneja en el Plan México. Es necesario también una reforma fiscal. Y dentro del ámbito de lo fiscal hay
el planteamiento de evasores fiscales grandes, ¿no? Que supuestamente, o al menos desde el punto de vista legal, deben miles de millones de pesos al fisco mexicano. Entonces, no entiendo cómo es que en un momento dado el gobierno mexicano puede supuestamente exigirle a un empresario pague sus impuestos y por el otro lado se encuentran juntos en una reunión. De ese nivel, y en donde lo que se están planteando son intereses capitalistas o neoliberales. Claro. Vamos a decirlo claro, no intereses de la sociedad mexicana. No es un reproche, simplemente no entiendo esa parte, ¿no? No, y seguramente que muchos mexicanos no lo entienden, ¿no? Porque es algo... Es algo extraño, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, lo que estábamos comentando en su momento, es importante el impulso de la micro, mediana y pequeña empresa mexicana. No, bueno, las grandes industrias, pues ahí están, sus intereses ahí están y ahí están cambiando y también están empujando. Tampoco se está estableciendo con mucha claridad cómo vamos a seguir fortaleciendo las finanzas de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, ya que son dos empresas del Estado mexicano cuyo desarrollo y pilar es fundamental para el desarrollo nacional, pero tomando en cuenta sus debilidades, las debilidades que han mostrado los últimos años y que es necesario subsanar. Y el peso que tienen en el presupuesto, es decir, ha sido necesario que el gobierno mexicano canalice cantidades millonarias a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Y hay que generar condiciones pues, para que sean autosuficientes y no dependan para su subsistencia del presupuesto público. Entonces yo creo que esos son aspectos importantes que hay que destacar. También el hecho de que yo siento que sí México tiene que irse preparando para la posibilidad de que en un momento dado pues ya el tratado comercial no sea tan favorable o simplemente incluso se deje de lado. Mucho se ha dicho en el gobierno que Estados Unidos también tiene una prioridad, un interés en el que el TEMEC se siga sosteniendo, sí, y yo creo que puede ser que sí lo tengan, pero ¿a qué costo para México? Claro. ¿No? Entonces creo yo que México debe tener ya un plan B o un plan C, como diría el presidente López Obrador, para tener en cuenta el hecho de que a lo mejor quizá en un momento dado no se firme o no se reafirme el tratado comercial, y entonces México pues ahí va a tener problemas muy fuertes, muy severos, pero tenemos que tener muy claro hacia dónde podemos ir para seguir avanzando. No negociar definitivamente frente a Estados Unidos con miedo, como bien se ha dicho. El licenciado Ebrard creo que ahí tiene muy claro ese aspecto, pero tampoco no negociar a cualquier costo. El tema migratorio también puede ser un costo muy grande para México, como bien lo dijiste. No hay condiciones para darle el empleo aquí a millones de migrantes. Así es. ¿No? El otro hecho es que la deportación de muchos mexicanos que están establecidos allá va a tener una repercusión muy fuerte, sobre todo, te voy a decir en qué es fundamental, ¿sí? En los recursos que envían a México. Que se van a ver menguados en forma significativa. Por supuesto, ¿no? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? A las remesas, ¿no? Las remesas para México son un gran desarrollo económico, representan más que lo que produce Pemex y el propio turismo. Representan una fuente de financiamiento brutal. Para el desarrollo nacional, todo el dinero que mandan nuestros paisanos que trabajan allá. Para la sociedad mexicana. La repatriación de muchos mexicanos, hoy es obvio que va a disminuir las remesas. Entonces México tiene que pensar cómo va a sustituir esa ausencia y creo que tampoco se ha hecho un análisis sobre ese tema. ¿Cuánto va a representar en remesas, en disminución de remesas, la deportación de cientos de miles de mexicanos? No se ha hecho una estimación. No, y es importante, porque eso va a afectar la economía nacional, ¿no? Y eso tenemos que ir viendo, entonces, cómo lo vamos a replantear, ¿no? Cómo lo vamos a restablecer.
Y luego el tema del crimen organizado, o sea, es necesario que México adopte una postura ya decisiva en combate al crimen organizado desde muchos ámbitos, no solamente es como volviendo a declararles la guerra simuladamente, que no estoy en contra en que ahorita estén haciendo un gran despliegue de fuerzas en Sinaloa para tratar de pacificar al Estado, está bien lo que está haciendo ahí la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Pero definitivamente lo que más va a menguar la fuerza del crimen organizado es el trabajo de inteligencia. Es decir, cerrarle el paso a los financiamientos que tienen y a los mecanismos de lavado de dinero. Eso sí le va a dar un golpe brutal al crimen organizado, pero también México tiene que ver cómo va a repercutir eso en el desarrollo nacional para también tener mecanismos de sustitución, ¿me entiendes? Porque desgraciadamente hay una gran parte del desarrollo económico de México que forma parte, desgraciadamente, del crimen organizado. Pues son varios grandes retos que tiene el país. Y hay que sustituir eso, sí, o sea, es importante. Y la cuestión es que no podemos evadir una realidad como la que se nos viene encima, ¿no? Así es. Considerando pues esta ofensiva de Trump. Así es. Y México tiene que prepararse para hacerle frente pues, a una situación que es realmente difícil. Muy difícil, muy complicada, y en donde creo que tenemos una gran oportunidad en todo lo que está sucediendo para detonar un gran desarrollo económico nacional. Pero hay que asentarla sobre bases seguras, Y ciertas, firmes, dentro de un Estado de Derecho. Así Esos son es. los aspectos que tendremos que tratar en siguientes programas. Así es. Por el momento agradecemos mucho su atención y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.